Buenas tardes, días o noches. Para seguir dándole variedad al canal, en este video vengo con una reseña a dos libros que son un claro análisis a lo que es la cultura de México titulados Un mexicano más y Antropología de la pobreza, así que sin más, empecemos con el video. Comenzaré con el libro de Un mexicano más del autor Juan Sánchez Andraca. Este libro nos muestra lo que sucede con Antonio Mendoza, un niño de 16 años, de cómo él percibe al mundo que lo rodea y cómo la sociedad influye en él para que tome caminos no muy buenos, o no los más recomendables, porque conoce cosas como la corrupción, la prostitución, y demás. Debido a las contradicciones de todo lo que él ve, llega a tomar estos malos caminos. Toda la historia se desarrolla en un pueblo de provincia. Antonio vive con sus padres, donde su madre es católica y esta hace que su hijo tenga miedo de hacer ciertas cosas por temor a lo que Dios diga, pero por otro lado están los amigos, los cuales le empiezan a decir que debe de emborracharse, ir a los prostíbulos, etc. Por lo tanto él se encuentra muy confundido y empieza a darse cuenta de todas las contradicciones que existen en la sociedad, como lo que los adultos dicen que está bien y que está mal. Él se da cuenta de lo que es la corrupción, ya que él ingresa al entre comillas partido y así entra al mundo de la política junto con su corrupción, y siendo Antonio un chico que está pasando por la etapa de la adolescencia, es donde más se descontrola en sí, dado a que también ve cosas como al director de su escuela, quien Antonio cree un hombre recto, pero en el partido lo ve como un corrupto y un borracho, más aparte de que el director también es una de las personas que lo incita bastante a ir con las prostitutas, por lo que ya no sabe qué es bueno y malo. Para mejorar la situación, solo tenía un maestro que realmente se preocupaba por la educación, y no solo por sacar dinero de los padres de familia, con el pretexto de mejorar el estado de la escuela, ya que ninguno de los profesores tenía una verdadera vocación para educar. Yo pienso que en la adolescencia es cuando se debe tener mejor cuidado con la educación, dado que es una etapa de aprendizaje muy delicada, porque la influencia del entorno y la sociedad se torna de pronto muy fuerte y puede desviar los conocimientos escolares a algo negativo, y en el peor de los casos, simplemente el aprendizaje se pierde o no se capta de una manera óptima. Siguiendo, los profesores de la escuela de nuestro personaje, además, eran personas muy desinteresadas en la formación de estudiantes, por lo cual las vocaciones de los mismos se obscurecían, mostrando que para ellos, lo único importante es conseguir dinero a como de lugar, sin importar los valores, bases o cualquier norma moral que sea aplicable al caso. Se le enseña a nuestro personaje una realidad distorsionada de cómo debe de ser una persona, se le enseñan valores y luego se da cuenta que quien los imparte no los aplica, algo realmente serio y real en la vida que deberíamos tratar de cambiar, ya que como se nos muestra, Antonio quería ser abogado, no por el beneficio económico, sino que por ayudar a la gente, pero gracias a todo lo que vio tanto de parte de su madre, de sus profesores e incluso de la misma política, a él ya solo le interesa ver cuánto dinero le puede sacar a las personas con el título de abogado. Es una lástima ver su potencial arruinado y que, finalmente se convierta en un mexicano más. Sin nada de valores o moral, y solo interesado en hacer lo que haga falta por plata. Para concluir con este libro podemos decir que en cierto modo es el reflejo de la sociedad mexicana, desde las madres abnegadas que creen que todo se arregla rezando la misma frase una y otra vez y confesándose, hasta lo que sucede con los funcionarios públicos, que no importa si hay una situación en la que hacen daño, ellos quedarán como héroes, echándole la culpa a alguien más, modificando la verdadera versión de la historia. También podemos sacar la pregunta, ¿en manos de quién estamos? ¿Cómo va a seguir nuestro país? Si todos agachamos la cabeza y aceptamos los engaños del gobierno y la corrupción de los medios de información, sin preocuparnos por lo que estos puedan hacer. Lo malo es que las siguientes generaciones serán las perjudicadas por esto, solo aprenderán los malos vicios de la sociedad en la que vivimos, y este libro es un perfecto punto para que empecemos a analizar realmente cómo es que está la situación de México. Pero bueno, eso es respecto al libro de Un mexicano más. Ahora sigamos con el siguiente libro, el cual relata, con diferentes puntos de vista, cómo es la cultura de la pobreza que vive la clase baja mexicana. Antropología de la pobreza, escrito por el autor neoyorquino Oscar Lewis. Este libro trata de brindar un cuadro íntimo y objetivo de la vida diaria de 5 familias mexicanas, 4 de las cuales pertenecen al sector de ingresos económicos más bajo. Lo que nos quiere dar a entender es la cultura de los pobres, y para lograr esto, el mismo autor expresa que es necesario vivir con ellos, aprender su lengua y costumbres e identificarse con sus problemas y aspiraciones.
Desgraciadamente la élite educada de muchas naciones, posee por lo común un escaso conocimiento directo de la cultura de sus propios pobres, ya que la naturaleza jerárquica de su sociedad inhibe la comunicación entre una clase y otra. Para estudiar a estas familias, el autor Lewis ha utilizado 4 formas de acercamiento para el análisis de estas. Los datos sobre las familias se organizan y presentan bajo encabezados de cultura material, vida económica, relaciones sociales, vida religiosa, relaciones interpersonales, y así sucesivamente. De una gran cantidad de información basada en la vida con las familias, las entrevistas y las observaciones extensivas, se reconstruyeron los aspectos variados de la familia y de los miembros individuales de la misma. El segundo acercamiento es el analizar la historia a través de los ojos de cada uno de sus miembros. El tercer enfoque es el seleccionar un problema o suceso especial o aquella crisis a la que reacciona toda la familia. El último y cuarto enfoque es el estudiar a la familia como un todo. El autor llama a la recopilación de estos datos realismo etnográfico, ya que no es ficción ni antropología convencional, ya que sus miembros no son inventados, sino personas reales. Una de las tendencias más significativas de México desde 1940 ha sido la influencia creciente de la cultura de los Estados Unidos, aunque esta está más marcada en las ciudades grandes, también se observa en las áreas rurales. Se puede comprobar que la proximidad con los Estados Unidos mejoró los medios de comunicación y transporte, incrementó tanto los viajes de mexicanos como de norteamericanos, el poder y prestigio de los Estados Unidos como gran civilización industrial, las grandes inversiones de Estados Unidos en México y el crecimiento de la clase media que se modela a sí misma a imagen del norte, son algunos de los factores más importantes que ha contribuido a esta influencia. A pesar del incremento de producción y de la prosperidad aparente, existen síntomas de que no todo va bien en México. A pesar de que ha aumentado grandemente el bienestar nacional, su distribución desigual ha permitido que la disparidad entre los ingresos del rico y los del pobre sea aún más aguda que antes. Para concretar de lo que en general trata este libro, es darnos un recorrido por la vida diaria de 5 familias mexicanas de diferente nivel socioeconómico, para comprender lo que ellos viven, lo que sienten, la manera en que hablan, lo que compran, sus gustos, costumbres, lo que comen, qué les gusta hacer, y demás cosas. Las familias son los Martínez, que viven en un pueblo y ganan muy poco dinero diariamente, sin un sueldo fijo y muchos hijos. Los Gómez, que viven en el DF y se mudaron de un pueblo para buscar una vida mejor, el padre es camionero, los hijos trabajan, las hijas ayudan en la casa, y viven en un multifamiliar en uno de los barrios más pobres de la ciudad. La tercer familia son los Gutiérrez, los más pobres de las 5 familias, viven en una vecindad muy pobre de la Ciudad de México, donde casi el 42% de las personas que viven ahí son analfabetas. Los Sánchez, familia de clase media inferior que combina con clase trabajadora. Viven en una colonia pobre a las afueras de la ciudad. Por último los Castro, que son los, entre comillas, nuevos ricos. El padre es millonario por su propio esfuerzo, creció en un barrio de vecindad y no ha perdido rasgos de la clase baja. Para concluir, en mi opinión, digo que es necesario distinguir entre la pobreza y la cultura de la pobreza. Cuando la gente siente que en realidad pertenece a una sociedad más amplia y que tiene su propio lugar en ella, cuando piensa que puede triunfar y vivir según los valores de una sociedad mayor, cuando tiene sus propias organizaciones, entonces no hay cultura de la pobreza. Hay solo pobreza. Esto es todo de mi parte, espero y el video les haya gustado. Recuerden que pueden dar sus opiniones en los comentarios, pero sin ofender, y si quieren recomendarme que lea un libro o que haga una reseña de alguno, yo aceptaré gustoso, jejeje. También acepto sugerencias para hacer vídeos. En la descripción dejo los links para que lean estos libros de forma gratuita. Que pasen un bonito mes de diciembre. Gracias por ver el video.